Estremecedor. Hijo decapitó a su madre. La atacó con un hacha. El agresor es sordo-mudo y esquizofrénico. Domingo de lindas noticias acá en Crónica. Bueno, mira, Estamos fíjate, viendo, sí. ahí estamos viendo la foto y el hacha que usó y utilizó este hombre de 34 años, Cristian Damián Nogués, que mata a su madre de 58 años, Nélida Noemí Martínez. La situación es la siguiente, ahí lo estamos viendo detenido en la dependencia policial de la zona oeste. Él llega a una clínica manchado en sangre y haciendo señas de mano, y los médicos aparentemente no entendían nada, lo vieron así, de esa manera, que realmente no se podía controlar, llaman a la policía. Ahí la policía trata de calmarlo, preguntarle, y ahí van a la casa. Cuando llegan a la casa, lo encuentran el cuerpo de la madre en el suelo, la cabeza separada del torso. No. No era que le pegó el hachazo, no. La cabeza separada del torso, decapitada. Con un solo hachazo no la cortaron. No. Pero mirá que el hacha es importante, ¿eh? Ahí está. Es grande, es pesada. ¿Ya habrá estado muerta la mujer o inconsciente por lo menos? Bueno, en el eso piso? lo va a determinar la autopsia. Va a determinar la autopsia. Yo creo que o puede estar sin conocimiento por algún golpe que le debe haber dado previo. Y bueno, de ahí en más. La madre, previo a esto, había llamado a la hermana de este muchacho, o sea, a su hija, para decirle que la estaba amenazando con un hacha. Ay, no. En el mismo momento, digamos. Minutos antes, la madre alcanzó a llamar a la hija para decirle que su hermano lo estaba amenazando con un hacha. ¿Y qué hizo la hija? Y la hija, obviamente, concurre al lugar, llamó a la policía. Evidentemente acá no llegó a tiempo. Sí hizo bien el tema de la clínica esta de la zona, que pudo llamar a la policía para, obviamente, acompañar a este joven de 34 años para que lo llevara a la casa. Cuando llegaron a la casa se encontraron con el desastre. Ahora, estamos hablando de un joven esquizofrénico. Sordomudo. ¿Sí? Sordomudo, esquizofrénico. Que me dicen que él mismo avisó el hecho, ¿no? Sí, le hacía gestos. Señas. Le hacía gestos Sí. y la policía de repente interpretó, pero bueno, ahí es donde lo acompañan a la casa y cuando abren la puerta estaba el cuerpo separado de la cabeza. Y el hacha, el manchado de sangre. ¿Cómo puede ser que un joven sordomudo y esquizofrénico haya tenido a su cargo el cuidado de su madre? ¿No es raro? O al Sí, revés. es extraño. Para mí tiene que haber sido al revés la Es información. al revés, ¿no? la mujer... Que la madre lo tenía él a Es que la cargo. nadie dijo que estaba a cargo, ¿eh? Tenía a su madre bajo su cuidado. La madre, 58 años. Joven. Él 34. Yo no creo que acá él estaba a cargo, la madre estaba a cargo de él. Para mí sí. No él a cargo. Me parece raro que él haya tenido a cargo a su madre, ¿no? No sé dónde salió, pero es así. La madre, un tipo que es Así sordomudo. funciona el sistema, por lo menos. Y yo creo que sí. Sordomudo, esquizofrénico y evidentemente alguna tensión, alguna persona coherente tiene que estar al lado tuyo. Chequemos Ahora, eso, chicos. Tenía a sí. su madre bajo su cuidado. A mí, yo coincido con Frasca. Para mí era al revés. Para mí su madre, paremos un cachito con ese graf por las dudas. Para mí su madre tenía bajo su cuidado a este hijo sordomudo esquizofrénico, ¿no? Sí, en realidad, porque ahí estamos viendo el graf en pantalla. Digo que debería ser al revés, dice. El graf dice, tenía a su madre bajo su cuidado. Es justamente que entiendo que es al revés. La Entiendo cuidaba que es la al revés, madre claro. a Es al él. revés. Claro. La madre lo cuidaba a él. Es decir, Exactamente. la Se madre ve que estaba al cuidado de En su algún propio hijo. arranque Sí. de esquizofrenia, ahí es donde la decapitó. Pero ya venían discutiendo. Él supuestamente refiere a la hermana que era muy agresivo con la madre. No era la primera vez que le pegaba a la madre. La madre, obviamente, bueno, a veces los padres, viste, optamos por no hacer la denuncia, pero en este caso se fue de las manos y
le cortó la cabeza. Saquemos el graf ese, chico, por favor. Para mí es al revés. Yo coincido con Frasca. Para mí, la madre tenía bajo su cuidado al hijo, ¿sí? Es lo que sucede en estos casos. Generalmente cuando hay una persona que está discapacitada... No, es al revés. Es al revés. Claro, No, claro. pero no podés especular con que el claro. hijo esquizofrénico, sordo mudo, No puede y tener andás a ver cuidado a qué nadie. más tiene, puede cuidar a nadie. No te puede tener a su cuidado a nadie, no está capacitado. O sea, la justicia jamás le daría a una persona esquizofrénica, sordomuda, a su cuidado una mujer que aparte, joven, como decía Frasca 58 años, de la madre no tenía 85. No. ¿Qué sucede en estos casos? Los padres, como tutores y demás, Claro. se hacen cargo de sus hijos que tienen algún tipo de discapacidad o de enfermedad o de patología. Bueno, como puede capaz ser que la madre esquizofrenia, también estaba con algún No. Salvo que la problema madre de también haya salud, estado. claro. Lo que sucede siempre es eso. Digo, porque si no, si llamó a la hija para que acuda al lugar, si él te está cuidando a vos, te estará cuidando con el hacha, le dice la hija, Aparte ¿no? Una también se locura. entiende, digo, bueno, está bien, vemos hijos de cualquier edad que viven con sus padres y está bien, pero digo, en este caso, seguramente por eso él seguía viviendo con la madre, porque ella estaba al cuidado de su hijo, que era sordomudo, que tenía esquizofrenia. Ahora, lamentablemente, hablamos nuevamente de homicidios intrafamiliares, ¿no? Justamente, en este caso parricidio, porque mata a su propia madre, este hijo. Y hablamos de problemas de salud mental, hablamos de esquizofrenia nuevamente. Fíjate que ya cuántos casos tuvimos en este último tiempo, en este último mes. Recuerdo también la madre que mata a su chiquito con autismo, ¿no? Para no dejarle la carga al padre y después termina con su La vida. familia de Crespo, de Villa Crespo. La familia de Villa Crespo, que la madre mata a sus 2 hijos, al esposo y después se quita la vida a ella. Que también en ese caso no hablamos de esquizofrenia, pero digo, el último... No, pero son problemas mentales. El Bueno. policía que mató a la pareja En de Moreno, su sí. mujer. y la que verdad. después se quitó la Y vida. después se suicidó. Bueno, tenemos el caso también de Tres Arroyos, este hombre que termina con la vida de su mujer, va a buscar a sus hijos al colegio y después los termina ahogando en una zanja y se quita la vida. Entonces digo, es momento, creo ya, con las alarmas que tuvimos, con las alertas, de empezar a tratar la ley de salud mental, de hablar de un acompañamiento psicológico, psiquiátrico. ¿Qué pasa con la esquizofrenia? Digo, que ahí lo aclara el graf, el agresor es sordomudo y esquizofrénico. ¿Por qué estaba conviviendo con la madre si la estaba amenazando de muerte? ¿Por qué tenía un hacha en su posesión? Tenía 35 años, tiene 35 años, mejor dicho. Ahora va a quedar internado. Digo, ¿por qué no estaba internado? ¿Porque no hay capacidad? ¿Porque no se puede? En el caso de que es Quizás porque no tiene obra social, ¿viste? Muchas veces pasa esto. Y bueno. No tiene obra social, alguien tiene que pagar, y si alguien tiene que pagar, ¿quién se hace cargo? Por eso Y si la tan familia no tiene plata, importante- ¿quién se hace cargo? Por eso tan importante hablar de la salud pública también, ¿no? Obviamente en este tipo de situaciones es cuando uno más ve la importancia que tiene justamente el hecho de que todos, al margen de que tengan o no una obra social, puedan ser atendidos debidamente. A ver, Ailín lo dijo varias veces ya, ¿eh? En varios temas que hemos tratado en el día de hoy, siempre pasa como un hilo conductor el tema de la salud mental. Me parece que es algo fundamental y muy bien también lo remarcó Ailín, que tiene que ver con el tema de la ley de salud mental, algo que viene siendo postergado desde hace mucho tiempo en el debate legislativo. Atenti para entender el cuadro de situación. Acá me va llegando información. Lo tenemos Pablito Gómez. ¿Cómo anda, Pablito? Bienvenido. tal? ¿Cómo te le va? va? ¿Todo Buenas bien? tardes, Pablo. Dice que el joven, este hombre de 34 años, me dicen que como que se mostraba muy ajeno al hecho. Como Sí, que claro. no entendía lo que había pasado. Con Cuando lo que, llegó, sí, Claro. como decía, hacía señas, como que le había pegado un hachazo y la mató, y como que estaba todo bien, como que nada había registrado mentalmente dentro de su cuadro lo que había pasado. Sí, Fraja. pero Sí, estaba completamente manchado de sangre. claro. Eso es lo que les llama la atención a los médicos de la clínica. Y ahí es donde piden la colaboración de la policía. Cuando llega la policía, con señas de manos, trata de explicar lo que había pasado y ahí es donde se dirigen al domicilio, que es en la calle Beethoven 4253 de la zona oeste. Cuando abren la puerta, ingresan a la casa y en un dormitorio, como estamos viendo ahí en pantalla, Sí, se ve un hacha de grandes dimensiones, no, es terrible. pero de grandes dimensiones, y sangre, fíjate vos, al lado de una manta Sí, una que especie de seguramente la debe haber tapado
para que no A se ver, viera, ¿no? digo, Frasca, mira, justo acá tenemos para comparar el tamaño del hacha, tenemos una lata. Sí. Una lata Sí. como de tomate. Digo, ¿cuántos centímetros tiene? Y 20 centímetros. Más o menos. Una hoja de 20 centímetros. ¿Cuánto Sí. puede llegar a pesar esto? No, 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 pero aparte Con no, el pero mango. el mango es pesadísimo también. Sí. Esto También. es pesado, pero ya el mango para poder operar este tipo de hacha es pesadísimo porque si no se parte. Por Bueno. eso yo creo que la esquizofrenia le dio la fuerza Sí. que de repente a una persona normal no le daría. Aparte es muy pesada. Yo no sé, yo creo que es muy probable que haya perdido el conocimiento esta mujer y ahí aprovechó él para Sí. separar Mirá. la cabeza del Se cuerpo. habla de que Bueno. era una persona muy agresiva con su madre también. Sí, sí. Bueno. Que ya de por sí venía con muchos hechos de violencia que termina lamentablemente. Ahora digo, sería importantísimo hablar con alguien... Con la hija. No, con algún especialista para entender cómo puede reaccionar un esquizofrénico, Sí. ¿no? Ah, Bueno, sí. mira, acá tengo información que dice es una enfermedad mental muy grave que requiere tratamiento de por vida. Sí. Entonces, Sí. este hombre, este joven, 35 años, Medicado. tiene que estaba estar. siendo medicado, claro, tiene que recibir tratamiento de Sí. por vida, no como en otros, digo, hay otras enfermedades de salud mental Es que crónico. por ahí pueden tener Crónico. el alta, en este caso no, tratamiento de por vida. Los síntomas principales, alucinaciones, es decir, perciben cosas que no están presentes, pueden escuchar voces que no existen, pueden tener delirios, que son creencias falsas, que no existen en la realidad, piensan que por ahí tienen poderes especiales, por eso quizás esto de no entender qué pasó, como diciendo, bueno, mi mamá va a seguir viviendo, ¿no? O también pueden tener este pensamiento de que están siendo perseguidos y además tener un pensamiento desordenado, que es un discurso incoherente, que no pueden seguir la lógica y la razón. Sí, pero ahora te hago Sí. una consulta, Frasca, ¿no? Analizando lo que estaba marcando Ailín y también con el relato de Frasca, de cómo fue la situación posterior al asesinato, que va a la clínica manchado de sangre. A ver, tal vez no fue justamente para desligarse del hecho él, diciendo, haciendo señas como diciendo, pasó algo en mi casa. No, porque tenía un estado de excitación que no entendía la situación. Eso es lo que refieren los médicos. Típico de un ataque de esquizofrenia. Exactamente. Típico de un ataque de esquizofrenia. O sea, que te hace reaccionar perdiendo todo tipo de cabales. ¿Pablito? Bueno, que, a ver, más allá del estado o la situación en la cual se encontraba, el Código Penal es clarito. El artículo 34 habla de la imputabilidad y da 3 situaciones. 3. No da más. Primero, para aclarar, todos somos, digamos, coherentes, razonables, por las generalidades. Y la excepción está en el artículo 34. Hay que ver si esa persona estaba, porque habla de insuficiencia o alteraciones morbosas de sus facultades. ¿Qué significa? Se refiere a una condición mental en la cual esta persona le impide comprender la criminalidad del acto. Sí. Esa es la primera. La segunda, un estado de inconsciencia. No creo que haya inconsciencia acá, pero de estado de inconsciencia. Y la tercera, un error o ignorancia de un hecho imputable. Hizo algo que creía que no era un delito. Estos 3 son las excepciones. El resto significa que todos comprendemos la criminalidad del acto. Esto es el Código Penal, esto es clarito. Hay que ver si esa persona estaba en alguno de estos 3 grupos. Si no está en ninguno de estos 3 grupos, por más que sea sordo, por más que sea mudo, No, por más que eso sea... no es. El Código Penal es clarito. Todos somos y todos comprendemos la generalidad de la ley. A ver. Bueno, justamente el Y día la jueves, criminalidad. digo, Sí. por eso hay que analizar los datos de este último tiempo, relacionados a la salud mental y justamente la esquizofrenia. El jueves, también un joven, un hombre joven, mató a su abuela. A la abuela. Mató a la abuela, la arrastró desnuda hasta la calle y también aparentemente tenía un cuadro de esquizofrenia. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que sufren un problema, una enfermedad de salud mental y que no están siendo tratadas? Digo, porque ¿qué vamos a seguir lamentando? Víctimas fatales. La abuela, la madre, siempre son en entornos intrafamiliares de personas que en realidad se dedican a cuidarlos. Porque lamentablemente no pueden estar solos, porque tienen que recibir medicación, porque evidentemente tampoco los pueden internar. Recordemos que con el tema de salud mental es voluntario. Es decir, la persona que está padeciendo esa enfermedad tiene que ir voluntariamente a internarse. Vos no podés como responsable No. o como tu... Bueno, pero eso Está mal. fíjate que es contrario a las normas, porque si no puede comprender la criminalidad del acto al momento de cometerlo, ¿cómo va a poder comprender que tiene que estar internado? ¿Se entiende lo que les digo? O Sí. sea, les pedimos la comprensión a la persona para que se
interne porque tiene algún problema. Pero el código es clarito, dice, si al momento del hecho no comprende la criminalidad del hecho, de los Del actos, acto. es imputable. Pero a su vez le estás exigiendo ahora, para internarse sí que tiene que comprenderlo. Ahora- Estamos todos, o sea, Pero yo pregunto Es una locura otra esto, ¿no? cuestión, porque si bien es cierto esto que tiene que internarse solo, también hay una cuestión y hay un recurso legal para que la familia lo pueda hacer. Cuando la persona, vos ves que está fuera de los cabales y demás, pero esto conlleva una decisión que tiene que tomar, por ejemplo, en este caso la madre, Intervención judicial. de denunciar a su bueno, hijo. el Y digo, perdón Pablito, si venía siendo ya violento este hijo para con su madre, si ya venía dándose este tipo de situaciones, como dijeron los vecinos, quiero decir algo, o sea, el móvil de Crónica fue al lugar y según cuenta el cronista fue increpado por los vecinos, por eso lamentablemente no pudimos tener el móvil desde allí. Pero digo, si se da un cuadro de situación en el que hay un hombre que es violento, que está a cargo de su madre, sí, su madre de 58 años, Sí. la madre tiene que denunciar ese hecho y habiendo una intervención judicial se puede llegar a lograr que esté detenido. Ahora, que esté internado. Ahora digo, puede ser también que la madre dentro de su amor de madre hasta termine arriesgando su vida sabiendo que la puede llegar a matar, Y sí. pero que así todo como es su hijo, lo ama tanto que es capaz de protegerlo incluso de esa situación. Muy bueno lo que decís, ¿sabes por qué? Porque mira, justo busqué la ley, es la 26657, salud mental, y yo tenía esa duda de cómo se ponía en práctica de alguna manera. Y me parece que lo que vos decís está muy bueno. Sí, En pero primer lugar, léete el artículo 20. El Pero- artículo 20 habla de una intervención interdisciplinaria. Por eso, pero que por eso- conlleva que a veces eso pueda tardar 6 meses. Bueno, un lo dijo año, Leo. Y el tiempo, por una actitud, digamos, familiar, decir, la madre, yo me hago cargo de mi hijo, lo cuido yo, que puede haber sido esta situación, o otra por una orden judicial. Pero si hay violencia, Vos aparte, marcaste chicos, perdón, si hay las dos violencia posibilidades, intrafamiliar, Leo. supongamos que hay violencia, supongamos que este hombre le venía pegando Sí. a su madre, le venía pegando a su madre. Sí. Al haber una denuncia, si hay una agresión intrafamiliar, automáticamente esa persona tiene que quedar Pero detenida. ese es el El gris tema que es, yo tengo. No sé si es así. ¿denunciaba a esta mujer? claro. ¿Denunciaba a esta mujer o Claro. por el simple hecho de ser el hijo y el amor que Bueno. esa madre tenía por su hijo, incluso lo terminaba protegiendo Bueno, desde el cuadro hay que de ver si situación? denunciaba penalmente, ¿no? Pero evidentemente, al menos intrafamiliarmente, sí. Es Sí, bueno, pero hay que ella ver si hubo agresión. Ella llamaba a su hija y le comentaba la situación de que el hermano de ella lo estaba amenazando y probablemente iba a terminar con su vida. Es decir, buscaba la salida o la ayuda familiar, pero evidentemente tendría que haber pedido otro tipo de ayuda. No sé, y esta información, digo, estamos chequeando porque es clave lo que marcas, Leo, de que haya hecho una denuncia por Claro. violencia intrafamiliar. Pero tiene potestad la denuncia judicial sobre la decisión familiar. A eso me No, yo refiero. lo que creo que si había violencia sí podría haber denunciado el hecho de violencia. Entonces ahí es el momento que interviene la justicia y dice, bueno, a ver qué pasa, Camila, tiene esquizofrenia. Bueno, este hombre no puede estar dentro de tu casa que te puede llegar a matar. Saquémoslo de acá y llevémoslo Pero a un lugar debe donde lo haber puedan un tratar. procedimiento mucho más grande también, imagino, ¿no? Tiene que ver lo que hablábamos recién. ¿Recibe los medicamentos? Bueno. ¿Tiene la posibilidad de ser atendido por un profesional? No sé si es tan así restrictivo de la libertad, no sé, a lo mejor Pablo conoce mejor la ley, cómo debería actuar. A ver, Pero a lo que me mirá, refiero sí. que en esa situación hay que ver si todos los pasos previos te llevan a esta persona a estar internada en un, no sé, un neuropsiquiátrico, no sé dónde debería estar. Sí, acá me escribe Gloria, que es psicóloga, dice que nos está mirando, así que le mando un abrazo. Y me da información. Sí, Si tiene esquizofrenia, juicio desviado es inimputable. sí, claramente, eso sí. Dice, lamentablemente, la ley de salud mental es fundamental y nunca salió. El Estado tiene que ocuparse urgente. En el instante que tiene un brote psicótico, el juicio se desvía. Pérdida de contacto con la realidad y de conciencia. No sabe lo que hace, es peligroso para sí y para terceros y por eso tiene que estar internado. Bueno, ahí está el Creo punto. que, Es inimputable, está bien, estamos de acuerdo. está Pero dentro va de ese para, grupo. va para Bueno. el internado. Sí, sí, sí. No, pero esperá, el proceso sigo, porque tenemos una persona muerta. A ver, hay un homicidio. Ahora, a él le va lo que se llama eximente de culpabilidad. No va a ser culpable, pero el artículo 34 da una solución para eso, porque no va a ir preso, pero tiene que estar en un instituto neuropsiquiátrico. Bueno, ¿por qué no Por estaba? el tiempo que sea necesario y aquellos facultativos
que lo tengan bajo su tratamiento, verán si es viable pasarlo a libertad, pasarlo, digamos, a una libertad ambulatoria o en este caso fuera de una internación, pero lo tienen que firmar un cuerpo interdisciplinario. Claro. O sea, no solamente un psiquiatra, sino son varios y son psicólogos Y también. en este caso puntual, lo dijo Ailín también, es un tratamiento para toda la vida. Sí, sí. Sí. No es que se va a recuperar. No, claramente. Constantemente va a en la tener esquizofrenia no que se estar cura. atendido por un profesional y medicado. Pero sí medicado es controlada. O sea, Claro, cuando bueno. estás bien medicado es controlable la esquizofrenia. Tengo entendido, a ver, dentro de mi ignorancia estoy diciendo esto y por los casos que conozco. De hecho, tengo una persona muy cercana que ha sufrido la esquizofrenia, que empezó a tener visión, a ver cosas que no existían y demás, y que estoy hablando de esto hace ya, no sé, 20 y pico de años, 30 años atrás, y que desde ese momento está medicado y vive como una persona normal, común y corriente. Digo, se puede controlar, pero tiene que estar la medicación. Y hay que ver cuál era el poder económico de esta familia también. Si podían comprar la medicación, si tenían obra social, si el Estado les proveía de la medicación para que pueda vivir de la manera más sana posible. Hay un cuadro de situación tan grande Claro. para analizar que todo termina en una persona enferma que ya es inimputable de por sí. O sea, ya podemos decirlo tranquilamente. Alguien que tiene un cuadro de esquizofrenia tuvo un brote y es inimputable, que tendría que haber estado internado y probablemente, pero que después habrá que analizar por qué esta madre lo cuidaba y lo apañaba tan bien, si ese amor de madre llevó a que esté justamente hoy en día ya en el otro plano, ¿no? Bien, y estamos con Gloria Fichera, psicóloga en comunicación. Gracias, Gloria, Kailin, Leo, te saludamos. Justamente estaba leyendo el mensaje que me mandaste, Gloria, por Instagram, que comentabas el hecho del cuadro de esquizofrenia que es inimputable. Ahora digo, este joven que mató a su madre, 35 años, ¿no tendría que haber estado internado para evitar esta situación? Hola, ¿cómo estás, Eileen? ¿Cómo están, Leo? Buenas tardes. Sí, mira, básicamente estamos hablando de un caso de psicosis inimputable porque en el momento del hecho no sabe lo que está haciendo, tiene el juicio desviado, hablamos de conciencia, que no hay conciencia de enfermedad. Por supuesto que tendría que estar internado y ahí volvemos al tema de qué hace el Estado con esto, ¿no? El tema de la salud mental, tan importante que es esto de poder decidir desde lo profesional y directamente poder internar a la persona, ¿no? Que la persona tenga que decir si es internado o no su familia. Pero esto es algo que ya se nos escapa a los profesionales, ¿no? Es algo que venimos hace mucho tiempo tratando de que esto se pueda realizar. En el caso de la esquizofrenia es un tipo de psicosis, una clasificación dentro de la psicosis, donde en el momento que se realiza el crimen, la persona no ve a la mamá como mamá. Es como pasó en el caso de Villa Crespo, que la madre no veía a los hijos como hijos. Sí, el hijo la ve como madre, pero no la madre lo ve como hijo, sino que lo ve como con una distorsión cognitiva desde justamente el juicio que se encuentra desviado. Bien. Bien. Gloria, placer, gracias por estas palabras que son muy esclarecedoras. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, un abrazo. Gracias.